Imagina un momento tranquilo. Estás sentado solo en una habitación. Afuera el viento sopla suavemente y los pájaros cantan alegremente. De repente, sientes una paz inusual, como si estuvieras sentado junto a alguien muy cercano, alguien con quien puedes compartir todo lo que hay en tu corazón sin temor a ser juzgado. Esa sensación es realmente especial, ¿verdad? Y esa es exactamente la sensación que Dios quiere que experimentemos cada vez que decimos Padre nuestro en nuestra oración. Cuando Jesús nos enseñó a orar con las palabras, Nuestro Padre que estás en los cielos, no solo nos estaba enseñando cómo comenzar una oración. Nos estaba invitando a una relación profunda y cercana con Dios. Dios no es un rey lejano, ni una fuerza invisible y fría. Él es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos. Esta cercanía no es solo una imagen bíblica, sino una invitación real para vivir con Dios en una relación de amor y comprensión. Al llamar a Dios nuestro Padre, abrimos nuestro corazón para recibir el amor incondicional que Él nos ofrece. ¿Puedes imaginar la sensación de un niño corriendo hacia sus padres, no porque necesite algo, sino simplemente porque quiere estar cerca? Así es como Dios quiere que oremos, no desde un lugar de miedo o ansiedad, sino desde un lugar de confianza y amor. Piensa en un niño, tal vez tu propio hijo o un niño que quieras mucho. Cuando necesitan algo, no dudan en correr hacia ti diciendo, papá, mamá, necesito esto, necesito aquello. Pero lo maravilloso es que, cuando vienen a ti, lo hacen con una confianza inmensa, porque saben que tú los amas y cuidarás de ellos. Esto no es diferente para nosotros cuando llamamos a Dios nuestro Padre. No necesitamos temer o preocuparnos por si tendremos su atención o no. Dios siempre nos escucha, siempre está listo para escuchar y cuidar de nosotros, como un padre que ama a sus hijos. Una pequeña lección aquí es, cuando oremos, debemos poner nuestra confianza en el amor incondicional de Dios. No permitas que las preocupaciones o el miedo te hagan sentir distante de Él. Recuerda que Dios es tu Padre, y siempre estará ahí, listo para escuchar y guiarte a través de cualquier desafío. Así que, cuando comiences a orar, no olvides que no estás suplicando ante un rey frío, sino conversando con tu Padre, quien te ha amado desde antes de que nacieras. Pero en esta relación, hay algo especial que debemos recordar. Dios es santo, su nombre es santo. Y cuando lo llamamos Padre, también reconocemos y respetamos su santidad. Acompáñame a continuar y explorar otra parte importante de la oración del Señor. Santificado sea tu nombre, y porque debemos vivir para honrar su nombre. Imagina otro momento. Estás entrando en una sala majestuosa, con luz entrando por grandes ventanales, rodeado de hermosas pinturas y objetos valiosos. La primera sensación al entrar es de reverencia, ¿verdad? Sientes que no puedes hablar alto o actuar de manera irrespetuosa, porque sabes que estás en un espacio sagrado, donde el respeto y la seriedad son prioritarios. Cuando Jesús nos enseña a orar con las palabras santificado sea tu nombre, nos muestra cómo reconocer a Dios con profunda reverencia. No es un espíritu sin nombre, sino un ser santo, poderoso y sublime, cuyo nombre no podemos tomar a la ligera. Esta oración nos recuerda que cuando nos acercamos a Dios, no solo enfrentamos a un amigo cercano, sino también al Creador santo y lleno de autoridad. Pero, ¿por qué santificado sea tu nombre? Vivimos en un mundo donde el nombre de Dios puede ser mal utilizado o pronunciado de manera superficial. Es común escuchar su nombre en conversaciones cotidianas, canciones o programas de televisión sin reflexionar realmente sobre la santidad detrás de cada sílaba. Sin embargo, en esta oración, Jesús quiere que reconozcamos que el nombre de Dios no es solo una palabra, sino un símbolo de su santidad infinita y su poder ilimitado. El nombre de Dios representa su omnipotencia, su justicia y su amor eterno. Cuando decimos santificado sea tu nombre, reconocemos que Él es el único digno de honra y respeto, no solo en nuestras oraciones, sino también en la forma en que vivimos y actuamos cada día. Piensa en un ejemplo simple pero claro. Cuando conoces a alguien de alta posición en la sociedad, como un líder respetado, no actúas como lo harías con un amigo común. Usas palabras más formales, te comportas con cortesía y respeto, porque reconoces su dignidad. Con Dios es lo mismo. Su nombre no es algo que pronunciamos a la ligera. Es un símbolo de su grandeza y santidad, que debemos reflejar en nuestra forma de vivir, hablar y pensar. La lección aquí es, cuando ores, no solo digas palabras vacías, sino honra verdaderamente el nombre de Dios con tus acciones y palabras en la vida diaria. Vive de manera que su nombre sea santificado, no solo en la oración, sino en cómo tratas a los demás, en las decisiones que tomas y en los valores que eliges. La reverencia por el nombre de Dios es esencial para vivir una vida digna de Él.
Cuando oramos santificado sea tu nombre, no solo lo honramos con palabras, sino que nos comprometemos a vivir una vida que refleje su santidad. Y al vivir así, comenzamos un nuevo viaje, uno en el que no solo deseamos que el reino de Dios se establezca en esta tierra, sino que también queremos ser quienes lo traigan a la vida diaria. Entonces, ¿qué sucede cuando reconocemos plenamente la santidad de Dios y oramos por su reino? Acompáñame a explorar la siguiente parte de la oración del Señor. Venga tu reino, no solo como un futuro lejano, sino como una realidad que podemos comenzar a construir hoy. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería nuestra vida actual si el reino de Dios se estableciera realmente en esta tierra? Imagina un mundo donde el amor, la justicia y el perdón no son solo ideales, sino realidades diarias. ¿Vías al cambio? Un mundo no dominado por el poder, el dinero o la codicia, sino un mundo donde las personas viven en paz y respeto mutuo. Ese es el reino por el que Jesús nos pide orar. Pero lo interesante es que, cuando nos enseña a orar, venga tu reino, no solo nos pide que esperemos un día futuro, sino que nos invita a participar en la construcción de ese reino ahora mismo. El reino de Dios no es algo lejano, sino una misión y una responsabilidad que podemos vivir cada día. El reino de Dios no es un país físico, un territorio que pueda señalar en un mapa. Es la presencia de Dios en la vida, donde Él reina en el corazón de cada persona, donde las personas viven según los valores de Dios en lugar de seguir los valores del mundo. Jesús dijo, el reino de Dios no viene de manera visible, ni se dirá, aquí está, o allá está, porque el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 5:21. Cuando oramos venga tu reino, estamos pidiendo un cambio en nosotros mismos, en nuestras familias y en la sociedad. Estamos invitando a Dios a transformar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos, para que su reino pueda estar verdaderamente presente en cada aspecto de la vida. Piensa en alguien en tu vida, tal vez un amigo, un familiar o un colega, de quien sientas paz y amor. Puedes percibir que viven según valores diferentes, ¿verdad? Viven con honestidad, amor y respeto por los demás, y esos son los valores que el reino de Dios trae. Cuando vivimos según estos valores, no solo reflejamos el reino de Dios, sino que también invitamos a otros a unirse a esa vida. Otro ejemplo podría ser las acciones de comunidades, organizaciones religiosas o grupos caritativos que trabajan para ayudar a los menos afortunados, a los sin hogar o a aquellos que enfrentan dificultades. No solo están haciendo caridad, sino que están construyendo el reino de Dios en la tierra, donde el amor y la preocupación por los demás son la prioridad. La lección aquí es, pedir el reino de Dios no es solo una oración, sino un llamado a la acción. No podemos orar por el reino de Dios sin participar en su construcción. Cada acto de amor, cada decisión justa y cada momento de perdón que mostramos en la vida diaria contribuyen a edificar ese reino. Pero el reino de Dios no es algo que podamos construir solos, sino una colaboración entre nosotros y Dios. Cuando oramos venga tu reino, no solo invitamos a Dios a reinar en este mundo, sino también a entrar en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puede el reino de Dios llegar realmente a nuestra vida diaria? Ahí es donde la entrega a su voluntad se convierte en una parte crucial de este viaje. Entonces, cuando pedimos el reino de Dios, ¿cómo vivimos realmente según su voluntad? La respuesta está en la siguiente parte de la oración del Señor. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Acompáñame a descubrir cómo podemos entregar verdaderamente nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Alguna vez has sentido que tu vida no va en la dirección correcta? Hay momentos en los que sientes que estás esforzándote mucho, haciendo todo según tu plan, pero las cosas no salen como esperabas. ¿Te has preguntado si quizás estás olvidando algo importante? ¿Algo que va más allá de nuestros planes y deseos? Esa es la entrega a la voluntad de Dios. Cuando Jesús nos enseña a orar, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, nos invita a un nuevo viaje, uno en el que no solo pedimos lo que queremos, sino que buscamos la verdadera voluntad de Dios en nuestras vidas. Esta es una oración desafiante, porque no solo toca lo que deseamos, sino que nos invita a renunciar a lo que creemos que es lo mejor para permitir que Dios nos guíe. La voluntad de Dios es un concepto profundo y a veces difícil de entender. Podemos preguntarnos, ¿por qué orar para que se haga la voluntad de Dios? ¿No sabe Dios lo que necesitamos? Pero en realidad, esta oración no busca cambiar los planes de Dios, sino que nos ayuda a alinearnos y colaborar con esos planes. Cuando oramos hágase tu voluntad, expresamos una entrega total. No es una oración fácil. Toca el sacrificio, la renuncia al orgullo y la perseverancia en perseguir deseos personales. A menudo oramos solo cuando tenemos necesidades o deseos, pero al orar según las enseñanzas de Jesús,
Entendemos que Dios ve el panorama completo y sabe qué es lo mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. Piensa en una historia bíblica, cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní antes de enfrentar su pasión. Pidió a Dios, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26, 39. Este es un ejemplo perfecto de entrega total a la voluntad de Dios. Jesús, aunque sabía del sufrimiento que le esperaba, aceptó que Dios cumpliera su plan. Esta entrega no es solo un acuerdo, sino un acto de valentía y obediencia absoluta. ¿Qué podemos aprender de esto? En nuestras vidas, también enfrentamos situaciones difíciles, desafíos que no podemos entender. Sin embargo, al orar hágase tu voluntad, nos enseñamos a renunciar al control y a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando parece difícil o injusta. La lección aquí es, cuando oramos para que se haga la voluntad de Dios, no solo pedimos su ayuda en nuestras decisiones, sino que abrimos nuestro corazón para que Él cambie nuestra forma de pensar y sentir. La entrega no es solo ceder el control a Dios, sino un acto de obediencia y confianza en que Él nos guiará hacia cosas mejores. Pero cuando entregamos la voluntad de Dios, lo importante no es solo esperar que Él actúe, sino vivir de manera que cada acción y decisión refleje esa obediencia. Entonces, ¿cómo podemos practicar esto en la vida diaria? ¿Cómo vivimos según la voluntad de Dios, en cada elección en el trabajo, la familia o las relaciones? La respuesta puede encontrarse en la siguiente parte de la oración del Señor. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Acompáñame a explorar cómo confiar en la provisión de Dios puede ayudarnos a vivir plenamente y con firmeza, sin importar las preocupaciones por el futuro. ¿Alguna vez has sentido ansiedad por lo que aún no ha sucedido? ¿Piensas a menudo en el futuro, preocupándote por si tendrás suficiente salud, dinero u oportunidades para superar los desafíos que vienen? Es fácil caer en pensamientos sobre el mañana, lo incierto. Pero hay una verdad simple que a menudo olvidamos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en cada momento de hoy. Por eso Jesús nos enseñó a orar, danos hoy el pan nuestro de cada día. Esta es una oración que refleja confianza en la provisión diaria de Dios. Y lo más importante, nos recuerda que no necesitamos preocuparnos por el mañana, porque Dios siempre provee lo suficiente para cada día. Cuando oramos por el pan de cada día, no solo pedimos comida física, sino una súplica por todo lo que necesitamos para vivir. Esta frase no solo se refiere a alimentos, sino a la provisión de salud, amor, paz y todo lo necesario para una vida plena. Lo importante es que Jesús quiere que entendamos que la provisión de Dios es constante y estable, no siempre como esperamos, pero siempre a tiempo. Es una invitación a vivir en el presente, sin preocuparnos por el futuro. Dios no nos pide que acumulemos para el próximo año, sino que confiemos en el día a día, hora a hora. Piensa en la historia de los israelitas en el desierto. Dios les proporcionó maná, un pan milagroso del cielo, pero con una condición: solo podían recoger lo suficiente para un día, y si recogían más, se echaba a perder. A través de esto, Dios les enseñó a vivir dependiendo de Él, día tras día, comida tras comida. Nosotros también, cada día en nuestra vida, estamos invitados a vivir de esta manera, sin preocuparnos demasiado por el mañana, sino confiando en que Dios proveerá lo que necesitamos. Y cada día, recuerda que incluso si no tenemos todo lo que queremos, Dios siempre provee lo que necesitamos para seguir adelante. La lección aquí es: la ansiedad por el futuro no solo nos roba la alegría, sino que nos hace perder la paz del presente. Jesús nos enseña que cuando vivimos confiando en la provisión diaria de Dios, experimentamos paz y libertad. Aprende a mirar el hoy y saber que Dios siempre nos da lo necesario. Pero el pan de cada día no es solo una comida física. También es la provisión para la salud mental y espiritual. Cuando vivimos dependiendo de Dios, Él no solo provee lo que vemos, sino también la fuerza para superar los desafíos emocionales y psicológicos. Entonces, cuando vivimos confiando en la provisión de Dios, ¿cómo enfrentamos los desafíos que no podemos resolver solos? La respuesta está en la siguiente parte de la oración del Señor. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Acompáñame a explorar cómo el perdón no solo libera a los demás, sino que es la clave para la libertad de nuestra propia alma. ¿Alguna vez has sentido que llevas una carga que no puedes soltar? Son los recuerdos de quienes te han herido, los errores que no has podido perdonar, la ira que no has dejado ir. ¿Te has preguntado cómo esto puede afectar tu vida? La sensación de estar atrapado en el pasado, incapaz de avanzar porque no puedes perdonar. En la oración del Señor, cuando decimos perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, estamos orando por algo más profundo que un simple perdón. No es solo una oración para ser perdonados,
sino una invitación a liberarnos al perdonar a quienes nos han herido. Perdonar no es fácil, pero es la única manera de liberarnos de las cargas y caminar en la libertad que Dios quiere darnos. Perdonar no es solo un acto, sino un proceso. No significa olvidar lo que pasó o permitir que otros nos hieran de nuevo. Perdonar es la elección de liberarnos del resentimiento, de las emociones negativas que pueden apoderarse de nuestra mente y corazón. Jesús nos enseñó que el perdón no es solo un acto para liberarnos, sino una condición para que Dios nos perdone. En la Biblia, en Mateo 6, 14-15, Jesús dice, «Si perdonáis a los demás, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará». Así, el perdón no es solo un acto de amor hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Es la forma en que Dios nos ayuda a sanar las heridas de nuestro corazón. Imagina que llevas un profundo rencor contra alguien, tal vez alguien que te lastimó, te engañó o te abandonó en un momento difícil. Esas emociones pueden impedirte enfocarte en las cosas buenas de la vida, y puedes sentir que todo en ti está paralizado por esa ira. Pero un día, decides perdonar. No es una decisión fácil, y a veces tendrás que repetirla varias veces. Pero cuando perdonas, no solo liberas a la persona que te lastimó, sino que también te liberas a ti mismo. Ya no permites que las emociones negativas controlen tu vida. Te sientes más ligero, más libre, y puedes comenzar a ver las cosas buenas de la vida nuevamente. La lección aquí es, perdonar no significa permitir que otros te lastimen de nuevo, sino decidir que esas heridas ya no controlarán tu vida. Perdonar no solo libera a los demás, sino que te libera a ti, para que puedas vivir en la paz y la libertad que Dios tiene reservada para ti. Pero el perdón no es el final. Cuando perdonamos, no solo dejamos ir la ira, sino que también debemos vivir de manera que no permitamos que las tentaciones del mundo nos desvíen. Estas tentaciones pueden presentarse de muchas formas, desde las seducciones materiales hasta los pensamientos negativos en nuestro corazón. Por eso necesitamos la protección de Dios en cada paso que damos. Entonces, ¿cómo nos protegemos de las tentaciones y las influencias malignas? La respuesta está en la siguiente parte de la oración del Señor. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Acompáñame a descubrir cómo esta oración no solo nos ayuda a identificar las tentaciones, sino que también prepara nuestro espíritu y alma para enfrentar los desafíos de la vida. ¿Alguna vez has sentido que estás luchando en una batalla que no puedes ver? Hay momentos en los que enfrentamos tentaciones, desafíos que no tienen un origen claro, y sentimos como si estuviéramos rodeados, sin saber cómo escapar. Los pensamientos negativos, la impaciencia o incluso las tentaciones más seductoras pueden desviarnos, a veces haciéndonos perdernos a nosotros mismos. Por eso Jesús nos enseña a orar. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No es solo una oración por protección, sino un llamado a reconocer la batalla espiritual en la que estamos inmersos. No solo oramos para no caer en errores, sino para que Dios nos guíe lejos de las trampas que el enemigo pone en nuestro camino. Las tentaciones no siempre son cosas grandes, sino a veces cosas pequeñas, pensamientos negativos, compromisos con cosas incorrectas en la vida. Cada día enfrentamos miles de elecciones, desde decisiones grandes hasta pequeñas en la vida cotidiana. Estas tentaciones pueden alejarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación. Reconocemos que la vida no se trata solo de lo que vemos con nuestros ojos. Hay batallas invisibles, batallas espirituales, donde Dios y el enemigo luchan por nuestro corazón y mente. Y para protegernos de la tentación y el mal, necesitamos a Dios, su protección divina, para no caer en las trampas que el enemigo ha preparado. Piensa en alguien que intenta vivir una vida recta, pero enfrenta tentaciones como participar en chismes negativos en el trabajo, comprometer principios morales por beneficios personales, o incluso el orgullo al alcanzar el éxito. Estas tentaciones no siempre son obvias, pero si no tenemos cuidado, pueden llevarnos gradualmente a decisiones equivocadas. Podemos ver que, a veces, no solo necesitamos ayuda en momentos difíciles, sino también en los momentos comunes, cuando las elecciones más simples pueden desviar nuestra vida. Y en esos momentos, orar por protección contra la tentación es crucial. La lección aquí es, no podemos luchar contra las tentaciones solo con nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda de Dios para identificar y superar cada desafío. Cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación. No solo pedimos protección, sino también sabiduría para reconocer las tentaciones en la vida y la fuerza para resistirlas. Sin embargo, esta protección no es solo evitar las tentaciones, sino también luchar contra las fuerzas malignas que intentan atacar nuestra alma.
No solo necesitamos evitar las tentaciones, sino también la salvación, la liberación de todo mal que amenaza nuestra paz y progreso en la vida de fe. Entonces, ¿cómo enfrentamos las fuerzas del mal sin cargar con todo nosotros mismos? La respuesta está en la siguiente parte de la oración del Señor: líbranos del mal. Acompáñame a seguir explorando cómo Dios puede rescatarnos del mal, no solo en el mundo exterior, sino también en nuestra propia alma y vida. Vivimos en un mundo lleno de desafíos y peligros. Cada día enfrentamos muchas elecciones y eventos que a veces son impredecibles. Pero hay una certeza: en cada momento, necesitamos la protección y la intervención de Dios para superar esas dificultades. El mal no es solo las grandes catástrofes, sino también los pequeños desafíos que pueden desorientarnos, los pensamientos malignos, las influencias negativas de la sociedad, e incluso los ataques a nuestra alma y fe. Jesús nos enseña a orar: líbranos del mal. No es solo una oración por protección contra accidentes físicos o peligros externos, sino una súplica para que Dios nos proteja de todas las fuerzas malignas que intentan infiltrarse en nuestra vida. El mal puede venir de muchas direcciones, siempre buscando atacarnos y alejarnos de Dios. Pero en su protección, encontramos seguridad, paz y fuerza para permanecer firmes. Cuando oramos: líbranos del mal, no solo pedimos a Dios que nos proteja de las cosas malas que pueden suceder en este mundo, sino que también le pedimos que proteja nuestro corazón y espíritu de toda tentación y fuerza maligna. Este mundo no siempre es fácil, y a veces podemos sentirnos rodeados por la negatividad, el engaño y los desafíos que no podemos resolver solos. Necesitamos a Dios para protegernos de los males que podrían llevarnos a acciones equivocadas, decisiones que nos desvían del camino correcto. El mal puede ser el sufrimiento en la familia, la injusticia a la sociedad o las tentaciones que nos alejan del camino recto. Pero cuando oramos con fe en la protección de Dios, confiamos en que Él nos guardará y nos guiará a través de cada desafío. Piensa en los momentos en los que te sientes perdido en la vida, cuando enfrentas eventos difíciles como la pérdida de un trabajo, una relación rota o un gran desafío de salud. En esos momentos, el mal puede atacarte desde muchos frentes, no solo el miedo al futuro, sino también los sentimientos de pérdida, dolor y ansiedad. Los pensamientos negativos pueden invadir fácilmente tu mente, haciéndote sentir que caminas en la oscuridad, incapaz de encontrar la luz. Pero en esos momentos, la oración líbranos del mal se vuelve más poderosa que nunca. Cuando oras, estás invitando la intervención de Dios para ayudarte a superar esas dificultades. Confías en su protección, y sabes que Él nunca te abandonará. Es Dios quien te rescata del mal, y en Él encuentras la paz que este mundo no puede ofrecer. La lección aquí es: en la vida, no podemos enfrentar todos los desafíos solos. Necesitamos la intervención y la protección de Dios. Cuando oramos líbranos del mal, ponemos nuestra fe en su protección y nos comprometemos a vivir según su guía. Dios no solo nos protege de los peligros físicos, sino que también nos ayuda a vencer las fuerzas espirituales y emocionales negativas que podrían alejarnos de Él. Pero esta protección no es solo una oración, sino una declaración de fe en el poder eterno de Dios. Cuando oramos por la liberación del mal, también declaramos que Dios es el vencedor, que tiene el poder para protegernos en cualquier situación. Y ahí es donde comenzamos a reconocer la grandeza de Dios, no solo en la oración, sino en la forma en que vivimos, trabajamos y amamos. Y cuando reconocemos que la protección y la salvación de Dios son esenciales en nuestra vida, también entendemos que en todo esto, Dios es glorioso y supremo. Por eso, nuestra oración termina con una poderosa declaración: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Acompáñame a explorar el profundo significado de esta declaración y por qué es el cierre perfecto para la oración del Señor. Hemos recorrido un poderoso viaje a través de cada parte de la oración del Señor, desde reconocer nuestra relación cercana con Dios como nuestro Padre, hasta la santidad de su nombre y los llamados a su reino. Pero al final, cuando todo ha sido orado y confiado a las manos de Dios, terminamos esta oración con una declaración confiada y poderosa: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Esto no es solo un cierre simple, sino una declaración de fe. No son palabras para terminar una oración, sino una afirmación segura de que, sin importar los desafíos que enfrentemos, Dios siempre es el Rey y tiene el poder supremo para vencer todo mal. Es una declaración que, al pronunciarla, no solo afirmamos que Dios es el Rey eterno, sino también que todas las circunstancias, todas las batallas de la vida, están en sus manos. Cuando decimos porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, no solo honramos a Dios con palabras, sino que confirmamos una gran verdad. Dios es omnipotente,
Él es el Rey que gobierna el universo, y todo debe someterse a Él. Su reino no tiene fin, su poder no tiene límites, y su gloria es eterna. Esta es una oración de rendición y reverencia. Cuando decimos estas palabras, no solo pedimos la protección o la ayuda de Dios, sino que declaramos que confiamos en su gobierno en todas las áreas de nuestra vida. Es el reconocimiento de que, sin importar los desafíos o preocupaciones que enfrentemos, Dios es quien tiene el control, y siempre tiene un plan perfecto para nosotros. Imagina que enfrentas una gran dificultad en tu vida, tal vez una decisión importante en el trabajo, un desafío en la familia o una crisis de salud. En esos momentos, es fácil sentir que pierdes el control, que estás solo en la batalla. Pero cuando oras y dices porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, no solo estás cerrando una oración. Estás recordándote a ti mismo que Dios tiene el poder absoluto sobre todo. Él puede hacer todas las cosas, y su poder nunca está limitado. Una historia real que ilustra esto es la de Josué en la Biblia. Cuando enfrentó grandes batallas que parecían imposibles de ganar, Josué oró y supo que Dios era el vencedor. Las batallas que él y los israelitas enfrentaron no eran solo físicas, sino victorias de fe en el poder de Dios. La declaración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria es como una afirmación de fe en que Dios actuará y siempre tiene el mejor plan para nosotros. La lección aquí es, cuando enfrentamos desafíos, debemos recordar que Dios no es solo alguien a quien pedimos ayuda, sino el que reina sobre todo, con el poder para cambiar cualquier circunstancia. Esta oración no es un llamado para que Dios haga nuestra voluntad, sino una declaración de que confiamos plenamente en su voluntad, porque Él es el poderoso y glorioso. Y cuando entendemos claramente el poder y la gloria de Dios, reconocemos que nada puede resistir ante Él. La oración no es solo pedir, sino afirmar la supremacía de Dios en nuestra vida, y eso nos permite vivir en la libertad y la paz que Él ofrece. Entonces, ¿cómo podemos vivir cada día conscientes del poder y la gloria de Dios? ¿Cómo puede esta oración cambiar realmente nuestra vida? La respuesta está en aplicar lo que hemos aprendido en acciones reales, viviendo según la fe en el gobierno de Dios. Cuando vivimos con fe en su poder, nuestra vida no estará limitada por desafíos o dificultades, sino que estará llena de esperanza y fuerza. Hemos recorrido un poderoso viaje con la oración del Señor, desde reconocer que somos hijos de Dios, hasta orar por la santidad, el reino y la voluntad de Dios. Cada parte de esta oración no es solo palabras simples, sino una estrategia espiritual, una guía para vivir que nos conecta con Dios y nos ayuda a vivir con propósito y protección. Por eso, la oración del Señor no es solo una oración que recitamos cada día. Es un mapa, una invitación a vivir correctamente, con Dios y con el mundo que nos rodea. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en esto? Esta oración puede transformar completamente tu forma de vivir si entiendes el poder de cada palabra. La oración del Señor no es una serie de frases para repetir sin pensar. Cada parte es un llamado a vivir con responsabilidad y compromiso. Cuando oramos, no somos solo personas pidiendo favores a Dios, sino guerreros espirituales participando en una gran batalla. La batalla entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, entre el amor y el odio. Por ejemplo, una madre que ora por sus hijos. No solo pide que estén sanos y felices, sino que, en cada oración, se recuerda a sí misma su responsabilidad de criarlos y educarlos correctamente, según los caminos de Dios. Esto no solo la hace una mejor madre, sino que ayuda a su familia a vivir en paz y fortaleza. La oración del Señor es una herramienta que podemos usar para crear una vida más plena, una forma de vivir dependiendo de Dios y reconociendo que todo en esta vida le pertenece. La lección importante aquí es, la oración del Señor no es solo una oración para pedir cosas buenas, sino una invitación a vivir con fe en el poder y la guía de Dios. No oramos solo por lo que queremos, sino para colaborar con Dios en la realización de su voluntad en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Cuando ores la oración del Señor cada día, no la veas solo como un hábito o una fórmula simple. Deja que cada palabra penetre profundamente en tu alma. Deja que te guíe en cada decisión, en cada acción. Y cuando vivas según estas palabras, verás que tu vida se vuelve más fuerte, más clara y llena de paz. La oración del Señor es la estrategia de vida que Dios nos ha dado. No es solo una oración, sino una forma de vivir, un mapa que nos ayuda a enfrentar cada desafío en esta vida. Deja que la oración del Señor no sea solo palabras, sino el poder y la guía para vivir plenamente con Dios cada día. Entonces, ¿estás listo para cambiar la forma en que oras y vives según lo que Jesús nos enseñó?
Deja que la oración del Señor sea tu arma poderosa para enfrentar cada desafío y construir una vida llena de propósito y paz en Él. Gracias por acompañarme en este viaje. Comparte este mensaje con otros para que también descubran el poder de la oración del Señor y vivan una vida más plena. Que vivas siempre bajo la protección y la guía de Dios.